Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de The Walking Dead. I, on the other hand, am nowhere near finished. Ok. Made clear in the subsequent and as of now unwritten chapters. Es una novela de él. I love it. And I'm really proud of you. Cool. Míralo, Chin. Particular cutler also happens to be a key cutter. Ay. I love you. Ok. Bueno. Bueno, costó. Ok. I'm serious. When a woman tells you that she loves you, believe her. Ok. El episodio musical de The Walking Dead sería muy divertido. De la nada. Ella no vino nunca, no llegó. Y el helado se derritió. Parece que hay movimiento. Hay alguien. Uy. Bueno, se está escapando. Ella era parte del grupo de personas que querían igualdad. We have a statement from his doctors backing up his PTSD. Come on. I don't trust the military PTSD. any more than I trust the military. Something worth confronting her in public over. En el diario. We should be printing what really happened at the masquerade ball. Claramente lo que quieren es mantener el poder. Y para mantener el poder saben que no pueden permitir que la gente hable libremente. Porque básicamente estamos repitiendo las mismas reglas que antes. What are the charges against him? Mercer. I read your file. You're here because you're smart. I think you'll be able to help me deal with this asshole. What you get out of it is up to you. ¿Quién es? El asshole. Negan. Che, qué lindas flores. O campo. Esa cara de Mercer es cara de ¿estoy preocupado por lo que están haciendo, chicas? ¿O yo también estoy cansado de todo y preocupado por lo que está pasando en la ciudad? Está tratando de investigar qué pasó. There's an empty dish. Oh, yeah, sorry. I didn't make lasagna. People just always have to let you in if you're carrying food. What's up? Parece que ya se fue. ¿La habrán atrapado antes? ¿O estará escondida en algún lado? 1634 Racing. Él parece como que fue a avisarle a Stephanie. Do you remember seeing her there? Do you remember seeing her there? No. We done? I sincerely apologize for having troubled you. If there's a better time in which we could talk. Muy sospechoso todo. Yo siento que él es parte de la revolución y le avisó a Stephanie que la están buscando y ella escapó. Después hay que ver si la atraparon o si se está escondiendo en algún otro lugar. Mastermind of some sort of rogue element. Ese perfil parecía el de el muchacho ese que está afuera con Carol. If I'm right, her only hope is for me to expose them before they find her. Tendrías que averiguar
¿Qué está pasando realmente? Porque yo creo que es él el que está a cargo de todo. Y que probablemente esté tratando de desestabilizar el gobierno con esta supuesta revolución para poder tomar el control. Incentives. Produce more. No me gusta este estilo de pesca. Porque lo que hacen es agarrar, traer y tratar de cazar algo. Como que arrastran. Creo que se llama mosca. Uy. Cara de malo que tiene. That's not one of the questions. Si la sabes entonces, respondelas. Does that have anything to do with the fact that the woman you took hostage was your sister? I was wondering when you were gonna figure that out. Recommended for early promotion. By you. Ok. And if I were you, I might wonder why I'm out here digging for answers that we both know will never see the light of day. ¿Está frustrado Mercer o ya aceptó la realidad de que este es el mundo? Fin. Me imagino que es bastante difícil hablar para destruir algo que supuestamente está bien. Incluso si sabes que algunas personas tienen que sufrir, están seguros. Porque ¿qué es peor? ¿Estar muriéndote afuera con zombies? ¿O estar viviendo tranquilo, sin posibilidades de un futuro, pero viviendo en muros? Seguro. De que quizás puedes armar una familia y que quizás tu hijo o hija puede en un futuro I don't want to get in trouble, Eugene. I got a little job. I got a little bed. I might get a little cat. Estaba diciendo algo y me olvidé. Tus hijos puedan quizás crecer en la escalera con estudios y llegar a una posición más alta. Hornsby! You mother puss bucket! Hornsby. No sé si es que le dicen así o es el apellido. Nunca le presté atención al nombre de esa persona. Kiss. Rain. Va a volver. I am telling you how much time you have, and you have no time. Oh. Weapons. Son armas. No sé si es problemático. Quizás no podés tener armas. There they are. That's them. Vieja chusma. ¿Se fue o la mataron? You can't be moved without my authorization. Sorry, but apparently. Exacto. I fully intend to make known that you had no role in planning my scheme. And no witness. Me molesta que hable tan difícil. Entiendo todo lo que dice, pero es como que demasiadas palabras para cosas que se pueden decir con dos. Told him about Stephanie. Explained everything you've been through, the mental anguish that it's caused you. And he has agreed to not press charges. Lo hacen para no levantar sospechas. It states you were emotionally distraught and in a paranoid state following the disappearance of your girlfriend. Firma, hermano. Vas a poder estar libre y siguiendo haciendo lo que necesites hacer. No me gusta cuando desaparecen mis brazos. No sé, como que siento que me faltan los brazos y me da impresión. Voy a hacer los videos así. I should have known. I should have known the Conspiracy goes world deeper than I initially Dude, thought. none of this is happening. Stephanie was broke up with wild you. enough for both Stephanie and me. When a woman quits her job and moves away without telling you, maybe you should believe that too. Quizás se mudó y lo hizo para protegerlo. Pero no creo. Yo creo que esto va más allá de todo lo que él cree, pero que él lo está viendo como ella siendo víctima del gobierno. Y si bien se escapó por el gobierno o porque podrían encontrarla, siento que la están protegiendo. Eso parecía como una señal. Parece como una lista de nombres. ¿Son las personas que desaparecieron? Porque él podría ser el último. Y Stephanie no está en esa lista. Estoy tratando de escuchar la conversación. Pero no.
Told you I heard something. ¡Uy! Stephanie. I'll handle it. Stephanie se podía quedar ahí a explicarle. You certainly got your money's worth there. I just feel for that one twice. She's the one that told me I could trust you. And I did. No need to continue the ruse. Is that it? Hello, Jean. I'm gonna make absolutely certain that everybody knows exactly who and what you No, are. eso no lo vas a hacer. ¿Esta es la muerte de Eugene? The villain? ¿Te gusta mucho la iluminación? Por favor, esa cara. Just admit it. ¿Quieres que te siga mintiendo? I fell in love and everything I know about her is a fiction. Es que los hombres hacemos cosas muy estúpidas por amor. Y si nos dan bola, peor. Just to be productive members of society here. For as long as you choose to stay. No le está mintiendo lo que le dice. The statement you signed to get out of jail Dice que estás loco. says you were suffering from paranoia Sí. as a result of nervous strain. Stephanie's real name is Shira, Shira. and she hates Iron Maiden. But she genuinely enjoyed your book. Ok. No tengo problema con que no le guste Iron Maiden. Escucho K-pop. Pero Shira es muy lindo nombre. Prefiero eso a Stephanie. Pero creo que cancelamos a Hornsby como agente de la revolución. Lo tengo más como persona con poder en contra de persona con poder más agentes de la revolución. It's me. Uy. I'm the one you were talking to on the radio. Ok. Los chicos de Blind Wave, cuando hicieron su reacción el otro día, hablaban de que las voces eran diferentes. Y que la voz de ella, que es la hermana de Mercer, parecía más a la voz de la persona que hablaba con este muchacho Eugene. Lo cual yo no lo noté porque no le presté mucha atención a eso, parece. Bueno, ok. Hablemos un poco de este episodio de The Walking Dead. Tenemos lo que a mí me parece son tres polos buscando poder. El primero es el de los Commonwealth, que es la familia que está a cargo y que quiere mantener ese poder, y que para mantener ese poder va a callar a las noticias, va a silenciar a las personas que tenga que silenciar, porque aunque 2, 3, 4, 5 personas sufran, para ellos, si pueden mantener el poder y mantener a la gente tranquila, es lo único que necesitan. Todo eso me hizo acordar mucho, incluso las conversaciones que Connie tuvo con Mercer, a todo lo que había pasado en Alexandria cuando llegó Rick y su gente. Estaban todos viviendo en un sueño, decían cosas raras y falopas, y hasta que se mete el zombie y Rick le grita a todos con muchísima fuerza, que ahí recién se dan cuenta de las cosas terribles que pasan afuera de Alexandria. Ellos están en ese lugar en el cual están tranquilos, en el cual no entran zombies, y en el cual necesitamos mantener esa paz para poder seguir hacia adelante. Entonces vamos a hacer lo imposible para mantener esa paz, y si hay que callar a 2 o 3 personas, lo haremos. Mercer, en este episodio, pareció constantemente incómodo. Era, por un lado, caras de estas chicas tienen que ser detenidas, porque si siguen buscando por la verdad van a encontrar problemas. Pero después lo vimos con cara de ya sé que la verdad no va a llevar a ningún lado, porque vi muchos que cayeron por culpa de esa verdad, entonces no voy a pelear y me voy a asegurar mi bienestar y el de mi hermana en esta comunidad. Y al final del episodio, cuando se dieron cuenta que ni siquiera él tiene ningún tipo de poder, yo creo que decidió compartir información con Connie, que son la lista para mí de desaparecidos durante este tipo de gobierno que tienen, que ya con esta lista de nombres parecía una dictadura bastante terrible. Por el otro lado, tenemos a Hornsby, que parece que lo que quiere es tener el control de este lugar.
que tiene agentes, que tiene personas que trabajan para él, que se encargan tanto desde afuera como desde adentro, tratar de mantener las cosas en orden para que en algún punto él pueda tomar control de todo. Y por otro tercer lado, no voy a hablar mucho de él en este episodio, porque si bien tuvimos todo este desenlace final, es un competidor más por el trono. Siento que tenemos una tercera posición de personas que quieren ser libres y que quieren liberar a este mundo y que quieren que haya una igualdad real. Pero eso por ahora es algo que no tenemos tanta información, porque en este episodio no nos centramos tanto en eso y nos centramos más en los competidores al trono, que son Pamela y Hornsby. Eso sí, la conversación entre Hornsby y Eugene estuvo muy buena desde los dos puntos de vista. Me parece que la actuación de Eugene fue muy buena y que la respuesta, junto con esta iluminación terrible y este nivel de poder que tiene Hornsby, fue una réplica muy interesante, que estuvo muy bien filmada y muy bien actuada. Así que un gran trabajo de los dos, y obviamente Eugene ahora no puede hacer nada salvo tratar de encontrar la verdad y tratar de compartirla con personas con las cuales confía y personas que estén dispuestas a cambiar las cosas. Porque es difícil decirle a alguien que luche por derrocar algo que le está dando estabilidad. Quizás hay gente que no quiere, como dije durante la reacción, volver a las calles. Y si tiene que soportar trabajar en sanitarios por el resto de su vida para que quizás su hijo pueda crecer en una sociedad normal y que en algún punto su hijo pueda estudiar y convertirse en una persona lo suficientemente, poderosa para poder escalar en la escalera social que pudimos ver con Hornsby, que eso es posible. Entonces, quizás solo aceptar eso es mucho más tentador que luchar y tener la posibilidad de perder todo. Creo que van a ser muy importantes los roles que jueguen Mercer y Connie en los próximos episodios. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la próxima semana todo en The Walking Dead. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de The Walking Dead. Chao, chao.